En esta diapositiva nos muestran algunos aspectos del metabolismo del etanol y algunas consecuencias del exceso del consumo de etanol. Entonces, nos dice que el etanol es metabolizado en tres etapas: primera, segunda y tercera etapa. En la primera etapa, entonces el etanol se convierte en acetaldehído, hay una oxidación. En esa oxidación hay básicamente dos tipos de enzimas: unas enzimas citosólicas, que son las alcohol deshidrogenasas, y enzimas del complejo citocromo P450. Hay tres, pero la más importante es la CYP2E1. Entonces, este es un proceso de oxidación. Entonces, el NADH se oxida, se oxida el etanol en acetaldehído, pero se reduce el NAD y produce NADH, produciéndose el acetaldehído. Posteriormente, el acetaldehído puede ser oxidado dentro de la mitocondria o en el citosol. Las enzimas que catalizan la oxidación del acetaldehído son las aldehído deshidrogenasas, de las cuales hay aldehído deshidrogenasa 1 citosólica o aldehído deshidrogenasa 2, que es la mitocondrial, que es la mayoritaria. Entonces, el acetaldehído se oxida y se convierte en acetato, con la reducción del NAD convirtiéndose en NADH. Entonces, en estas dos primeras fases de etanol acetaldehído y de acetaldehído acetato hay una gran producción de NADH, de equivalentes reducidos, que tienen unas implicaciones que veremos luego. Posteriormente, este acetaldehído difunde libremente a través de las membranas, llega a la circulación sanguínea, o el acetato, que se produce a partir de acetaldehído, difunde, y este acetato llega a tejidos como el tejido muscular esquelético, tejido muscular cardíaco o el cerebro. Entra el acetato por acción de una acetato ligasa o acetato CoA sintetasa, se convierte en acetil CoA con el consumo de ATP y alta producción de AMP. Esta alta producción de AMP es la que se correlaciona con la alta producción de uratos por el elevado consumo de etanol. La acetil-CoA entonces puede ir al ciclo de Krebs y puede oxidarse en el ciclo de Krebs, convirtiéndose en CO2 y produciendo equivalentes reducidos. Esta enzima, estas enzimas aldehído deshidrogenasas pueden ser inhibidas por el disulfidano, que se utiliza en el tratamiento de los pacientes con abuso de alcohol. En esta parte de la diapositiva nos están mostrando el efecto del etanol en la gluconeogénesis. El etanol básicamente lo que hace es inhibir la gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque al producirse elevadas concentraciones de NADH, entonces hace que la dihidroxiacetona fosfato, que se produce en la que se necesita para que se una con gliceraldehído 3-fosfato, forme fructosa 1,6-bifosfato y produzca glucosa. Esta dihidroxiacetona fosfato se gasta y se convierte en glicerol 3-fosfato, el cual se utiliza para la síntesis de triglicéridos. Lo mismo, el piruvato, que se puede producir, por ejemplo, por alanina, que se utilizaría para la gluconeogénesis, se convierte, por el exceso de NADH, se convierte en lactato. Entonces no deja piruvato disponible para que haya síntesis de glucosa, por lo tanto haya gluconeogénesis hepática. En esta parte de la diapositiva nos están mostrando el efecto de el etanol en el metabolismo de los lípidos. Entonces, por ejemplo, nos dicen, se reduce la actividad de la quinasa dependiente de AMP, quinasa dependiente de AMP. Eso hace que se reduzca la actividad de la acetil-CoA carboxilasa, que se
reduzca la inhibición de la acetil-CoA carboxilasa. Como no se inhibe la acetil-CoA carboxilasa, entonces se aumenta la síntesis de malonil-CoA. Como se aumenta la síntesis de malonil-CoA, esto lleva a que haya más malonil-CoA para que se sinteticen más acil-CoA, pero también hace que se inhiba el paso de ácidos grasos a la mitocondria y por lo tanto hace que se inhiba la oxidación. La oxidación de los ácidos grasos también se inhibe porque como aumentan las concentraciones de FADH2 y de NADH, entonces se inhiben las primeras reacciones de las beta oxidaciones en las cuales se necesita FAD y NAD, y estos están reducidos porque están convertidos en FADH2 y en NADH2. También esta elevada concentración de NADH2 impide que el acetil-CoA se oxide en el ciclo de Krebs porque se inhiben las reacciones del ciclo de Krebs. Este exceso de acil-CoA, porque no se oxidan o porque se sintetizan más, y este exceso de glicerol 3-fosfato hace que se aumente la síntesis de triglicéridos, por lo tanto haría que se aumente la síntesis de las VLDL, que si el hígado no está dañado por cirrosis, estas VLDL salen a la sangre y producen hipertrigliceridemia, pero ya cuando hay cirrosis producida por toxicidad por etanol, entonces las VLDL no pueden salir a la sangre, se quedan, entonces se acumulan los triglicéridos a nivel del hígado, lo cual produce el daño del tejido hepático. En esta parte de la diapositiva nos están mostrando qué factores nos llevarían al aumento de acetaldehído, exceso de acetaldehído que está asociado con un aumento en la producción de cánceres, por ejemplo, cáncer de esófago, cáncer de oral, cáncer de faringe, de laringe. Entonces, nos dicen que un exceso en la actividad de las alcohol deshidrogenasas o de las enzimas del complejo citocomo P450 que nos oxidan el etanol acetaldehído, o una disminución en la actividad de la aldehído deshidrogenasa. Entonces hay reportadas variantes genéticas de estas enzimas que hacen que o se convierta más etanol en acetaldehído, entonces se acumula el acetaldehído porque no se convierte rápidamente el acetaldehído en acetato, o se disminuye la actividad del aldehído deshidrogenasa. Entonces este acetaldehído que se produce a partir de etanol no se puede convertir suficientemente rápido en acetato. Entonces un aumento de la actividad de estas enzimas o una disminución en la actividad de estas enzimas hace que se acumule más acetaldehído y por lo tanto que sea más probable que se desarrollen estos tipos de cáncer. Nos dicen también que el exceso en el consumo de alcohol aumenta la toxicidad que se puede producir por el acetaminofén. Entonces el acetaminofén, dicen, normalmente es catabolizado por glucuronidación, por la glucuroniltransferasa. Entonces la mitad, un tercio, es sulfatado, entonces se elimina sulfatado, pero que un sexto es catabolizado por estas enzimas CYP2E1 que hace parte del complejo citocomo P450. Entonces este acetaminofén lo convierte en esta sustancia tóxica, una sustancia tóxica que es neutralizada por el glutatión, pero que si se produce un exceso de esta sustancia NAPQ1, entonces sobrepasa la capacidad de neutralizar del glutatión y esto hace que se una a grupos SH de proteínas y daña las proteínas hepáticas y produce toxicidad hepática. Entonces nos dicen que en personas que abusan del etanol, entonces mucho más acetaminofén se cataboliza por citocromo P450, entonces hay un exceso en la producción de NAPQ1 que no puede ser neutralizado por el glutatión
y que se une al SH de proteínas hepáticas y produce toxicidad hepática. Finalmente, en esta figura nos están mostrando que el promedio de consumo de etanol por día y el aumento en la posibilidad de desarrollar cánceres, por ejemplo de esófago, en pacientes que tienen disminución de la actividad aldehído deshidrogenasa. Entonces, a pesar de los bajos consumos de etanol, en estas personas que tienen disminución en la actividad de aldehído deshidrogenasa, la posibilidad de desarrollar cáncer de esófago es muy alta. Aquí estaría la posibilidad de incrementar el desarrollo de cáncer oral, de faringe, de laringe o de esófago con el consumo de alcohol. Entonces, a mayor consumo de alcohol por día, entonces aumenta la posibilidad de que se desarrollen este tipo de cánceres. Aquí nos están mostrando cómo la posibilidad de desarrollar enfermedad coronaria en mujeres y en hombres con un incremento en el consumo de alcohol. Entonces nos dicen que cuando hay bajos consumos de alcohol se disminuye la posibilidad, pero que se nota escasamente, pero que cuando ya hay un exceso en el consumo de alcohol se aumenta la posibilidad de enfermedades coronarias.